En esta cápsula veremos las consideraciones de género en la evaluación pericial. Partiendo por las definiciones, el género se define como los roles, características y oportunidades que están normados por la sociedad patriarcal, que define qué se considera apropiado para lo masculino, lo femenino basado en la interpretación de diferencias sexuales. El género es tanto una identidad subjetiva, o sea, yo siento que pertenezco a un género u otro, pero también es uno de los ejes primarios alrededor de los cuales se organiza la vida social. Así vemos que históricamente el género femenino ha sido afectado por menor poder económico, un menor poder sociocultural, así como también ha sido víctima de violencia estructural en diversas expresiones que veremos hoy día. Si bien hemos visto durante estas cápsulas que tanto hombres como mujeres pueden ser afectados por violaciones a derechos humanos, vemos que las causas e impacto de estas violaciones varían de acuerdo con los géneros. Vemos así que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene una característica que permite identificarla como violencia de género, y eso es necesario conocerlo y poder identificarlo en el informe. Vemos que así vamos a la definición de violencia de género, que son todas agresiones directamente vinculadas a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, y tienen como característica fundamental que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación de lo masculino. Vemos que la violencia de género es un espectro que tiene distintas expresiones. Se ha conceptualizado normalmente como un iceberg, en el cual en la punta de este iceberg está lo más visible, lo que toda la sociedad normalmente condena, como son por ejemplo los femicidios, los asesinatos de mujeres, también lo que son las violaciones, la violencia sexual, las agresiones físicas, que es lo más condenado. Pero abajo de este iceberg están todas las expresiones que son formas más sutiles, como por ejemplo las humillaciones, la desvalorización de las mujeres por el solo hecho de ser mujer, el humor sexista, la publicidad sexista y todo un espectro de micromachismos que tienen finalmente la misma raíz que todo el resto de las agresiones. Por lo tanto, todas estas expresiones de violencia de género no son tolerables. Vemos que hay distintos tipos de violencia de género. Para poner algunos ejemplos, está la violencia estructural, que es una violencia más simbólica, que puede ser física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, tecnomediática, política. También está la violencia de las instituciones, como instituciones estatales, incluidas las instituciones de salud, pueden perpetrar distintas discriminaciones o violencias de género. También está como subtipo la violencia sexual, ya que se vio en la cápsula por la doctora Troncoso, en el cual pueden haber violaciones y abusos, y la violencia sexual tiene un significado particular de dominio naturalizado basado en el género que valida la apropiación del cuerpo feminizado como objeto. Y también tenemos como un tipo de violencia de género los femicidios. ¿Cuáles son algunas herramientas jurídicas con las que contamos para poder abordar la violencia de género y que tenemos que conocer? Por un lado tenemos el Código Penal, en el cual se tipifica el abuso sexual, las violaciones, la violencia intrafamiliar. Luego tenemos todo el espectro de acoso sexual que está normado en los reglamentos internos de las instituciones, también en el Código del Trabajo y en la recientemente aprobada Ley de Acoso Callejero. Luego tenemos distintas formas de discriminación hacia las mujeres, que también hay algunos reglamentos internos que tipifican la discriminación arbitraria y también la manejan, y también tenemos ahí la ley Zamudio. Y luego tenemos todo un área gris de machismos que vemos en la cotidianidad, como puede ser el humor sexista u otros tipos de agresiones que lamentablemente no están tipificados aún con estas herramientas. ¿Cuál es la magnitud de la violencia de género? Vemos que tiene una altísima magnitud. Algunos ejemplos: durante este periodo de estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta hasta el 3 de diciembre 106 querellas por violencia sexual. También, si vamos a otro espectro, vemos que al 2 de diciembre tenemos 42 femicidios consumados reportados por el SECNAMEC.
También en diversos reportes, si vamos a otro tipo de violencia de género, la violencia intrafamiliar, vemos que diversos reportes, el mínimo que se reporta es de más de un 30% de mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar durante su vida. Y además tenemos todo un reporte de violencia hacia niños, niñas y mujeres en el WALMAP. ¿Por qué es importante la formación en género de los profesionales de la salud para poder abordar una constatación de lesiones, para poder abordar un informe pericial? Vemos que en general los médicos contamos con poca formación académica de pregrado en esta área y esto nos impide comprender los perfiles de salud diferenciados entre los géneros. O sea, la enfermedad y la violencia no se da de igual forma en hombres y mujeres o en cuerpos feminizados. Vemos que la violencia de género lamentablemente no es considerada como un problema por todos los profesionales de la salud y al no considerarla como un problema no podemos evaluarla de forma correcta y no podemos actuar frente a ella. Así vemos que muchas veces los profesionales de la salud no contamos con herramientas para poder hablar del tema, la consideramos como una caja de Pandora que al abrirla van a salir muchas cosas que quizás como profesional no me siento capacitado para poder abordar, pero los y las profesionales de la salud tenemos el deber de comprender que la violencia de género es un problema que afecta fuertemente la salud de nuestras pacientes y que debe ser evaluado y abordado. Ahora, Marisa. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos toca hacer como primera acción cuando se inicia la atención a una persona que supuestamente ha sufrido violencia de género. Lo primero es crear un ambiente sereno y para eso nos tenemos que presentar de manera que la persona sepa, la consultante sepa con quién está hablando, ¿verdad? Preguntar luego a la persona, que puede ser hombre, mujer o persona LGTBI, cómo quiere que la llamemos, cómo quieres presentarte, cómo quiere que te denominemos. Y eso va permitiendo establecer una relación de confianza y para ello también tenemos que hablar en forma tranquila, de manera que la persona sienta que está en un ambiente relajado, que no tenemos como presión sobre ella y que junto con tener el tiempo adecuado para ello, el lugar sea también un lugar que lleve a que la persona se sienta contenida, comprendida. Luego tenemos aquí un acrónimo que nos habla de la primera acción ante la violencia de género. Lo primero es lo que repetimos incansablemente, que es escuchar atentamente a la mujer, al hombre o la persona LGTBI que nos consulta, que sienta empatía y que esa empatía se traduzca en que la miramos a los ojos cuando estamos efectuando la anamnesis, ¿verdad? No una anamnesis en que nuestra cabeza esté siempre gacha y la persona siente que está hablando contra un muro. Luego, no juzgar ni validar. Entender que históricamente, digamos, el sistema de salud ha formado parte de los dispositivos de control y por lo tanto que se asumen en tanto jueces de lo que las personas pueden supuestamente haber efectuado para ser víctimas de la violencia. Nuestra actitud es no juzgar y validar lo que la persona nos dice. Darle a entender que le creemos, que la comprendemos y que no la estamos juzgando, sino que ella tenga la certeza de que no vamos a estarla culpando de lo sucedido, ¿no? Luego tenemos que informarnos sobre las necesidades y preocupaciones de la persona que nos consulta. Entonces, escuchar y entender y tratar de comprender al máximo sus necesidades y preocupaciones, incluidas sus emociones, tratar de contenerla en sus emociones, en todo lo que implica, digamos, lo físico, social, por ejemplo, lo que ella puede estar preocupada en el momento de la consulta por cómo va a impactar esto en
el cuidado de sus hijos e hijas. Entonces tenemos que siempre estar muy atentas a estas necesidades de las personas, ¿no? Fundamentalmente de las mujeres que están a cargo del cuidado. Mejorar la seguridad, que es ver con ellas un plan que las pueda proteger a partir de ese momento en caso que los episodios de violencia puedan repetirse. O sea, que tengamos el cuidado de que nosotros no impartamos un plan desde solo nuestra mirada, sino que siempre estemos estableciendo el diálogo e interactuando con ella para que ella se sienta que es protagonista del plan. Y luego apoyarla a que reciba de nuestra parte la información acerca de los servicios y el respaldo social que ella necesita. Todo esto nos da conforma un acrónimo que se llama ánima, o sea, el ánimo que le estamos infundiendo a la persona consultante. ¿Qué consideraciones vamos a tomar en cuenta en la primera atención? Lo primero es evaluar el grado de vulnerabilidad y el riesgo vital que tiene la persona que consulta. Abordar las lesiones físicas y el daño psicológico provocado considerando el género de la víctima. Esto es muy importante, sobre todo en el contexto del estallido social, por ejemplo. Tenemos que considerar que los hombres situados desde lo que es androcéntrico, que involucra una base de violencia estructural, va a ir a la acción de protesta, asumiendo que está colocando el cuerpo y que por lo tanto está asumiendo los riesgos de agresión que eso significa. Las mujeres no siempre, primero que no están en esa base estructural de androcentrismo violento y por lo tanto siempre van desde otro lugar a la manifestación. Y por lo tanto la agresión, la violencia las afecta de otra manera que implica que las secuelas puedan ser mucho más, de mayor magnitud que las que afectan a los hombres, ¿no? Luego, tener el cuidado que en el examen físico, si ha existido violencia sexual o existe la posibilidad, hay que calibrar si la persona está en condiciones de ser atendida por una o un profesional de su propio género o puede ser atendida por cualquiera de los géneros. Eso tenemos que incluso ver que ella manifieste algún nivel de preferencia. Todo el abordaje ya de la violencia sexual lo pueden revisar en la cápsula de violencia sexual de que disponen, ¿no? Luego, tenemos que ver de qué forma la derivamos a la persona consultante a la red. Puede ser a trabajadora social, a salud mental, a la Fiscalía o la PDI, evidentemente al INDH o a organizaciones de la sociedad civil. Dadas las condiciones, por ejemplo, de la protesta, muchas personas tienen miedo de ir a las instituciones estatales y entonces prefieren las organizaciones de la sociedad civil, como puede ser ABOFEM o el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. También tenemos el Servicio Médico Legal, pero muchas veces ahí hay que ver cuál va a ser la preferencia de las personas, ¿no? Y además, sugerir que si la persona está dispuesta a hacer un seguimiento con los departamentos de derechos humanos del Colegio Médico, incluso previendo que pueda haber necesidad, si la persona quiere hacer una querella, la necesidad de efectuar protocolo de Estambul. Esto además nos permite asegurar un registro a nivel individual e institucional que está orientado a hacer visible el daño, que muchas veces puede perderse si no estamos dando la oportunidad de seguimiento de los casos, ¿no? ¿Y qué debo hacer?
tengo que preguntarme qué debo hacer si sospecho que existe violencia de género, pero la mujer no lo revela en la anamnesis. Entonces, lo más importante es no presionar, dar el tiempo a la mujer o digamos a la persona LGTBI a que se calmen, estén relajados, lo más relajados posible, y establecer un diálogo que permita con ellos un vínculo de confianza, que incluso que conversemos de algo que permita distender la relación, informarla o informarle de los servicios que están disponibles si decide recurrir a ellos y ofrecer información sobre las consecuencias de la violencia. Dar ejemplos o incluso plantearse uno como ejemplo de que puede haber sufrido violencia, aunque no haya sido así, pero eso permite que las personas se distiendan y puedan hablar con mayor confianza. Y luego le proponemos además al final una consulta de seguimiento en todos los casos. Especial énfasis tiene que ser nuestra preocupación, digamos, por la disidencia sexual y la violencia, porque evidentemente que son las personas más vulnerables dentro de las que sufren violencia sexual. Incluso vemos que en el marco del estallido sexual, la primera violación que se dio respecto a las fuerzas represivas fue una persona LGTBI, ¿verdad? Son más víctimas, más frecuentes de la violencia y la discriminación, y esto tenemos que siempre tenerlo muy presente y tener una relación y una constatación respetuosa y ocupando siempre los términos correctos y, como decía anteriormente también, respetando la forma en que la persona quiere que la identifiquemos, su nombre, preguntarle el nombre social. Reitero, ¿cómo quieres que te llamemos o cómo quiere que la llamemos? Y aplicar la circular 21, que es respetar el nombre social en la entrevista y registrar ambos nombres en el registro del documento de registro de constatación. Aquí tenemos la información a que ustedes pueden recurrir. Tenemos de la OPS, la atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual. También documento de la CEPAL, de violencia de género, un problema de derechos humanos, serie de la mujer y desarrollo número 16. Este es un poco antiguo, pero es bastante clásico, entonces es de 1996. Y lo más actual, digamos, sería que ustedes puedan consultar lo que se refiere a los derechos de las personas LGTBI, que ya son a partir del año 2007 con los principios de Yogyakarta y otros documentos que han salido posteriormente. También tenemos el Manual de Género y Salud del Colegio Médico de Chile de 2018, que sería lo más actual a que pueden recurrir. Muchas gracias. Muchas gracias.